Realmente quería que todo fuera un malentendido, pero estaba escuchando a escondidas lo que mi esposa hablaba con mi hermano menor. Todo el tiempo, cuando me alejaba un poco, susurraban entre ellos. No sabía qué pensar, y eso me deprimía. Al principio, me preocupaba estar exagerando. Pensé que, si resultaba que estaba equivocado, simplemente me iría a mi habitación con el alma tranquila. Pero mis peores sospechas se confirmaron. El gran buque mercante El Tornado entraba lentamente al puerto de Barcelona. Desde la cubierta, Sebastián contemplaba el horizonte. Nada había cambiado, el azul del Mediterráneo, la silueta familiar de la ciudad, las gaviotas que giraban ruidosamente sobre las grúas del puerto. Y, sin embargo, un extraño desasosiego lo invadía. Había pasado 6 meses en alta mar. 6 largos meses entre olas interminables, bajo un sol abrasador, con el sonido constante del viento y las máquinas del barco. Siempre había llevado bien la vida de marinero. Sabía lo que implicaba, sacrificios, distancia, la sensación de ser un extraño en su propia casa cada vez que regresaba. Pero esta vez era diferente. Cada viaje solía emocionarle la idea de volver a su hogar con Isabel, a su casa luminosa en las afueras de la ciudad, a las noches en la terraza con una guitarra entre las manos y el aroma del café flotando en el aire. Pero ahora, algo le decía que todo eso podría haber cambiado. Sacó su teléfono y revisó el chat con su esposa. El último mensaje de Isabel tenía 3 días. Espero que tu vuelo haya salido bien, cariño. No puedo esperar a verte. Ella solía escribirle más a menudo. Era pequeña la diferencia, pero suficiente para hacerle sentir que algo no encajaba. Quizás solo era paranoia. Quizás solo estaba cansado. Respiró hondo y volvió a guardar el móvil. Dentro de unas horas la vería. Solo entonces sabría si ese sentimiento de inquietud tenía fundamento o si era, como esperaba, solo su mente jugándole una mala pasada. Pero la verdad ya estaba en marcha, acechándolo en la orilla, esperando el momento exacto para desmoronar todo lo que creía conocer. Tan pronto como Sebastián puso un pie en tierra firme, lo recibió el viejo Lorenzo, el vecino de 2 casas más abajo. Lorenzo había sido pescador, pero ahora pasaba los días en su porche, observando con atención todo lo que ocurría en el vecindario. Nada escapaba a su mirada. Sebastián sonrió y saludó con un gesto. ¿Has vuelto? Sí, don Lorenzo, ya estoy de regreso. El anciano sacó una pipa del bolsillo, la giró entre sus manos y murmuró algo para sí mismo. Puede que sea un viejo tonto, pero vi lo que pasó aquí. Sebastián entrecerró los ojos. ¿A qué se refiere? Lorenzo suspiró pesadamente. Tu hermano, Mateo. Estuvo en tu casa demasiado a menudo mientras estabas en tu viaje. Demasiado tiempo y con demasiada frecuencia. Un golpe en el pecho. Pero Sebastián no dejó que sus emociones lo dominaran. Mateo siempre había sido su hermano, su mejor amigo, su persona más cercana después de Isabel. ¿Qué es exactamente lo que vio? Lorenzo dio una calada a su pipa y lo miró con sus ojos apagados por los años, lo suficiente como para que quieras saber más. Mientras Sebastián asimilaba aquellas palabras, otro hombre se acercó. Juan. Trabajaba en un bar cerca del puerto, un lugar donde los marineros solían pasar el tiempo después de sus travesías. Juan nunca se metía en los asuntos de los demás, pero hoy, su rostro reflejaba seriedad. Sebastián, necesito hablar contigo. Lanzó una mirada a Lorenzo, como si no quisiera hablar delante de él. Dilo, respondió Sebastián, mirándolo fijamente. Juan bajó la voz. Tu hermano no solo iba a tu casa. Él e Isabel se comportaban, demasiado cercanos. Sebastián sintió un nudo apretarse en su interior. Esto no era solo la sospecha de un vecino. Era otra persona que había visto lo mismo. Sebastián se quedó en silencio. No hizo más preguntas. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Era hora de verlo con sus propios ojos. Sebastián subió las escaleras hacia su casa, y a primera vista, todo parecía estar exactamente como lo había dejado. El césped, perfectamente cortado. El viejo limonero al fondo del jardín, esparciendo su fragancia cítrica en el aire de la tarde. Las rosas en el porche, cuidadas con la misma dedicación de siempre. Pero el ambiente era distinto. Algo estaba mal. El silencio. Siempre que volvía a casa, lo primero que oía era la radio encendida, la televisión de fondo o, simplemente, la voz de Isabel recibiéndolo con entusiasmo. Pero ahora, no había nada. Demasiado quieto. Giró el picaporte. La puerta estaba abierta. Entró. En el vestíbulo, Isabel estaba de espaldas a él, frente al espejo, arreglándose el cabello. Se giró al escucharlo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Sebastián. No te esperaba hoy. Su voz tembló apenas un instante. No estaba feliz. No estaba indiferente. Estaba confundida. Como alguien que teme haber sido descubierto. Sebastián sonrió y dio un paso adelante para abrazarla. Su cuerpo estaba tenso. Lo rodeó con los brazos, pero de una forma diferente. Antes, ella lo apretaba fuerte, aspirando el olor a sal en su piel, murmurando cuánto lo había extrañado.
Esta vez, su abrazo fue breve, frío, como si estuviera esperando que terminara lo antes posible. Una sospecha se instaló en su pecho. Y ahora tenía que descubrir la verdad. Recorrió la casa. Todo estaba demasiado limpio, perfectamente ordenado, como si nadie hubiera vivido ahí en mucho tiempo. No había rastros de su rutina. El viejo suéter que él siempre dejaba en el sillón del salón, el mismo que Isabel nunca movía porque decía que olía a él, ya no estaba. Pero lo más extraño estaba en la sala. Sobre la cómoda, una botella de whisky nueva. Él no la había comprado. Se giró hacia Isabel. ¿Esperas a alguien? Ella se sobresaltó. Apenas un segundo. Pero Sebastián lo notó. No, claro que no, respondió rápidamente. La compré para ti. Pensé que te gustaría un trago después de tu largo viaje. Sebastián mantuvo la mirada fija en ella. Isabel nunca le había comprado whisky. Sonrió, pero ahora lo sabía. La mentira ya había comenzado. Esa noche no durmió. Permaneció acostado junto a Isabel, con los ojos fijos en el techo, escuchando su respiración tranquila, acompasada. Como alguien que no se siente amenazado. Ella estaba segura de que él no sospechaba nada. Pero Sebastián ya no jugaba bajo sus reglas. Mateo. Su comportamiento. La botella de whisky. Y la extraña sensación de no reconocer su propio hogar. Al día siguiente, encontraría respuestas. Sebastián observó durante los días siguientes. Isabel parecía la misma de siempre. Le sonreía cada mañana, lo abrazaba con calidez, le preguntaba sobre su viaje y preparaba sus comidas favoritas. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Pero él sabía que algo estaba ocultando. Y cada vez que pensaba que él no la miraba, sus ojos delataban la verdad. Miradas inquietas. Una pausa antes de responder. No era una mujer tranquila, sino una mujer que caminaba sobre hielo delgado. Esa noche, Sebastián decidió ponerla a prueba. Voy a salir con unos amigos, dijo con naturalidad, poniéndose la chaqueta. Probablemente llegue tarde. Isabel sonrió. Diviértete. Demasiado tranquila. Sebastián salió, pero no se alejó demasiado. Dejó el coche a la vuelta de la esquina y esperó. El tiempo pasó lento, como si cada minuto arrastrara un peso invisible. 30 minutos después, las luces de la casa se apagaron. 20 minutos después, un coche familiar se detuvo en el jardín. Mateo. Sebastián sintió los músculos tensarse. Su hermano. El que siempre había sido su apoyo. El que prometió cuidar de Isabel cuando él estaba lejos. El que ahora estaba entrando a su casa en mitad de la noche. Sebastián sintió una furia fría instalarse en su pecho. No reaccionó. No se precipitó. Esperó. Al día siguiente, antes de que Isabel despertara, tomó su teléfono de la mesita de noche. La contraseña no había cambiado. La pantalla se iluminó y Sebastián abrió rápidamente la aplicación del banco. Transacciones recientes, restaurantes caros, joyerías, reservas de hotel. Cada clic era un golpe. Hotel Miramar. 2 noches. Joyería Valencia Gold. Cena en el restaurante El Puerto. Él no estuvo en ninguno de esos lugares, pero su tarjeta pagó por ello. Cerró el teléfono y se quedó un momento en la oscuridad de la habitación. No había dudas, no eran sospechas. Era la verdad, y la tenía en sus manos. La rabia se convirtió en determinación. Esa misma mañana, después de que Isabel salió de casa, Sebastián condujo hasta la casa de Mateo. Su hermano le abrió con una sonrisa amplia, forzada, como si no pudiera decidir entre la culpa y la alegría. «Hermano, qué bueno verte», exclamó Mateo, abriendo los brazos con entusiasmo. Demasiado entusiasta, demasiado falso. Intentaba parecer relajado, pero sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Sebastián lo miró en silencio por un momento, luego habló con voz neutra. «¿No viniste a verme?» Mateo parpadeó, fingiendo sorpresa. «Claro que sí. Quería ayudar a Isabel mientras estabas fuera. Ya sabes, se le hace difícil estar sola». Un guión mal ensayado. Sebastián asintió lentamente. «Gracias. Isabel dice que fuiste de gran ayuda». «Sí, sí, somos familia», balbuceó Mateo, soltando una risa nerviosa. Sebastián vio la mentira en sus ojos. Su hermano ya no era el hombre que él conocía. Sebastián caminaba de regreso a casa después de un largo paseo por la costa cuando notó algo fuera de lugar. El buzón estaba abierto. Alguien había olvidado recoger el correo. Frunció el ceño y sacó un pequeño montón de sobres. La mayoría eran facturas de agua, publicidad, correspondencia sin importancia. Nada fuera de lo común. Hasta que vio un sobre diferente. Era de Cataluña Seguros. Nunca había recibido correspondencia de esa compañía. Desgarró el sobre y leyó rápidamente. «Estimado señor Sebastián, queremos recordarle que su póliza de seguro de vida sigue activa. En caso de circunstancias imprevistas, el monto de compensación para su beneficiario directo será de 5.000,000 de euros». Sebastián se detuvo en seco. 5 millones de euros.
Su vida estaba asegurada por una cantidad descomunal. Pero él nunca había contratado ese seguro. O, al menos, eso creía. Leyó los documentos con más detalle. La póliza había sido emitida 3 meses atrás, cuando él estaba en alta mar. El beneficiario principal, Isabel. El aire en sus pulmones se sintió denso. Su respiración se ralentizó. Si esto era una coincidencia, era la más extraña que había visto en su vida. Pero ya no creía en coincidencias. El rompecabezas comenzó a tomar forma. Las miradas furtivas. La casa perfectamente limpia. La botella de whisky que nunca había estado allí. Mateo. Había algo mucho más oscuro que una simple infidelidad. Y entonces, lo escuchó. Entró en la casa con pasos ligeros. Desde la entrada, alcanzó a oír voces en la cocina. Isabel y Mateo. Susurraban. Sebastián no entró de inmediato. Se quedó en la puerta, en las sombras, escuchando. Si todo sale según el plan, tendremos una nueva vida. ¿Estás segura de que funcionará? La voz de Mateo sonaba tensa. Ni siquiera se dará cuenta de lo que pasó, susurró Isabel. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Silencio. Sebastián sintió que la piel se le erizaba. Esto ya no era una traición. Era una trampa. No solo querían estar juntos, querían deshacerse de él. El seguro de vida. El beneficiario. Las conversaciones en susurros. Todo encajaba. Por primera vez, Sebastián sintió un miedo real. Pero no por su vida, sino porque había confiado en las personas equivocadas. Y ahora, tenía que cambiar las reglas del juego. Sebastián no dejó que notaran el cambio en él. Sonrió como siempre. Habló con Isabel con la misma dulzura de antes. Bromeó con Mateo, como si nada hubiera cambiado entre ellos. Pero ahora lo veía todo con nuevos ojos. Las miradas furtivas entre ambos. El tono de sus conversaciones. Las preguntas disfrazadas de preocupación, demasiado insistentes. Cariño, querrás descansar después del viaje, ¿verdad? Preguntó Isabel, apoyándose en su brazo con suavidad. Sí, por supuesto, asintió Sebastián con naturalidad. De hecho, estaba pensando que podríamos irnos unos días al mar. Despejar la mente, alejarnos de todo. Y ahí lo vio. Un destello en los ojos de Isabel. Un intercambio de miradas rápidas con Mateo. Lo habían estado esperando. El primer paso de su plan estaba en marcha. Pero Sebastián tenía sus propios planes. Preparación. Esa misma noche, instaló cámaras ocultas en la casa. Pequeños dispositivos invisibles a simple vista, pero con visión clara de cada rincón importante. Colocó una grabadora en el dormitorio. Esperó. Y la recompensa no tardó en llegar. Al día siguiente, Sebastián revisó las grabaciones en su teléfono. Vio cómo, en cuanto él se metió a la ducha, Isabel y Mateo comenzaron a moverse por la casa. Mateo abría cajones, revisaba documentos. Isabel se asomaba a la puerta, susurrando con impaciencia. Rápido, antes de que salga. Sin miedo. Sin remordimiento. Solo 2 personas revisando las pertenencias de un hombre al que ya habían dado por muerto. Sebastián apretó los dientes. No solo tenía sospechas, ahora tenía pruebas, pero no era suficiente. No todavía. La invitación al mar. Al día siguiente, Isabel se acercó con una sugerencia. Hace tanto que no vamos al mar, ¿por qué no pasamos unos días en un yate? Sebastián fingió estar interesado. Suena bien, dijo con calma. ¿Solo los 3? Mateo rió, aunque sus ojos mostraban algo más. Sí, como en los viejos tiempos. Sebastián sonrió. Era una trampa. Un accidente. Una caída al agua en alta mar. Cuerpo no encontrado. 5 millones de euros para los 2. Pero esta vez, la presa no era él. Era su juego. Y esta vez, no iba a perder. Sebastián lo había preparado todo a la perfección. La mesa estaba puesta con esmero. Los platos favoritos de Isabel. El vino que solo abrían en noches especiales. Incluso había encendido velas, creando la atmósfera de una velada íntima y perfecta. Jugaba su papel a la perfección. Celebremos mi regreso, anunció con una sonrisa. Isabel brillaba de emoción. Mateo, en cambio, estaba un poco más rígido, pero mantenía la conversación, esforzándose por parecer natural. Sebastián se mostró relajado, encantador. Como el esposo que no sospecha nada. Como el hermano que confía ciegamente. Pero en su mente, todo tenía un solo propósito, darles la oportunidad de hablar más de la cuenta. Y ellos no tardaron en dársela. Cuando la botella de vino estaba a la mitad, Isabel se inclinó hacia Mateo. No lo dijo en voz alta. Pero tampoco lo susurró lo suficiente. Si la tormenta es lo bastante fuerte, ni siquiera lo buscarán. Sebastián sintió como la rabia le subía por la garganta. Sus dedos se tensaron bajo la mesa. Pero su rostro no cambió. ¿Qué murmuran por ahí? Bromeó con un tono ligero. Mateo se tensó por un instante. Pero Isabel no se sintió amenazada. Le tomó la mano y rió. Nada, amor. Decíamos que el mar puede ser impredecible. Sebastián asintió con fingida despreocupación. Oh,
Lo sé, dijo con calma, pero tengo la mejor tripulación y los mejores compañeros. Dejó que su mirada se posara en ambos. Puedo confiar en ustedes, ¿verdad? Mateo suspiró. Por supuesto que sí, hermano. Somos familia. Sebastián sonrió. Ya tenía todo lo que necesitaba. Las pruebas, la confirmación, y el tiempo suficiente para cambiar las reglas del juego. A la mañana siguiente, Sebastián no se dirigió al puerto como de costumbre. En cambio, caminó con paso firme hasta la comisaría. Al llegar, colocó una memoria USB sobre el escritorio del detective de turno, junto con una carpeta de documentos. El oficial levantó la mirada con curiosidad. ¿Qué es esto? Sebastián respiró hondo y habló con calma. Pruebas de que mi esposa y mi hermano están planeando matarme para cobrar un seguro de vida. Silencio. El detective frunció el ceño, como si esperara que todo aquello fuera una broma de mal gusto. Pero luego, encendió la grabación. La voz de Isabel llenó la habitación. Si la tormenta es lo bastante fuerte, ni siquiera lo buscarán. Él confía en nosotros. El detective se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. Nos encargaremos de esto. 2 horas después. Las patrullas llegaron a la casa de Sebastián. Isabel estaba sentada en la terraza, disfrutando de su café matutino. Mateo, en el jardín, revisando su teléfono. Cuando vieron los coches de policía estacionarse en la entrada, sus rostros se descompusieron. Los agentes bajaron de los vehículos con determinación. Señora Isabel, señor Mateo, quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato. Mateo reaccionó primero. Intentó correr hacia la puerta del jardín, pero en cuestión de segundos ya estaba en el suelo, inmovilizado. Esto es un error. Es una mentira, gritó, forcejeando inútilmente. Isabel, en cambio, se quedó helada. Su mirada buscó desesperadamente a Sebastián, sus labios temblorosos. Mi amor, no puedes creer esto. Es un montaje. Es... Sebastián la miró fijamente, sin rastro de emoción. Lo escuché con mis propios oídos, Isabel, su voz fue firme, definitiva. Tenías la oportunidad de elegir un camino diferente. Pero elegiste el dinero. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de alguien que había perdido el juego. Los policías los subieron a la patrulla. Sebastián los vio marcharse sin mover un solo músculo. Sin dolor. Sin rabia. Solo con un profundo alivio. La mentira se había desmoronado. La farsa había terminado. Desde su porche, don Lorenzo observaba la escena con su habitual serenidad. Sacó su pipa, dio una calada y sacudió la cabeza con resignación. Te lo dije, muchacho. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos. Sebastián esbozó una leve sonrisa. Gracias, don Lorenzo. Si no fuera por usted, tal vez nunca habría descubierto la verdad. El anciano asintió. Ah, la gente nunca cambia. Pero lo importante es que ahora eres libre. Sebastián miró hacia su casa. Ese lugar donde había vivido una mentira. Un hogar que ahora se sentía vacío, pero extrañamente liviano. Inspiró profundamente el aire de la mañana. No sentía tristeza. No sentía rencor. Solo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el juego había terminado. Y él había ganado. Una semana después, Sebastián volvió al mar. Su barco, el Tornado, estaba atracado en el muelle, listo para otra travesía. No miró atrás. La casa que había albergado tantas mentiras ya no significaba nada para él. Había dejado todos los asuntos legales en manos de un abogado, dándole instrucciones de vender la propiedad y liquidar las cuentas. No le importaba lo que sucediera con la casa. Solo quería olvidar. Antes de subir a bordo, metió la mano en su bolsillo y sacó su anillo de bodas. Lo sostuvo entre los dedos, observándolo con calma. Cuántas promesas se habían hecho con él. Cuántas de ellas habían sido mentiras. El matrimonio con Isabel había muerto mucho antes de que él volviera de su último viaje. Ya no sentía ninguna conexión con ese pasado. Sin dudarlo, lanzó el anillo al agua. La sortija giró en el aire por un instante antes de sumergirse en el puerto y desaparecer bajo las olas, junto con todo lo que había existido entre ellos. Cuando el Tornado zarpó, Sebastián sintió algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Paz. El cielo sobre él estaba despejado. El océano lo rodeaba en todas direcciones. Su vida había pasado por demasiadas tormentas, pero ahora sabía que las había superado todas. Volvía a ser dueño de sí mismo. Y como siempre, regresaba a lo que más amaba. El mar. El viento salado acariciaba el rostro de Sebastián mientras se apoyaba en la barandilla del Tornado, observando cómo el puerto de Barcelona desaparecía en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho no se sentía oprimido. No había mentiras, no había traiciones, solo el océano, solo él. El barco se deslizaba con suavidad sobre las aguas tranquilas del Mediterráneo. La tripulación trabajaba en silencio, acostumbrada a los largos viajes. Sebastián caminó por la cubierta, saludando con un leve asentimiento a los marineros que le respondían con respeto.
pero su mente seguía atrapada en el último año. Isabel, Mateo. Había querido olvidarlos, arrancar todo lo sucedido de su cabeza como si nunca hubiera ocurrido. Pero el dolor no desaparecía de un día para otro. Los recuerdos no se borraban tan fácilmente. Cerró los ojos y respiró hondo. No los odiaba. No le quedaba ni rabia ni rencor. Solo vacío. Un vacío que, por primera vez, no le asustaba. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Sebastián sacó su cuaderno de bitácora y anotó la fecha. El inicio de un nuevo viaje. Un nuevo comienzo. Ya no tenía un hogar en tierra firme. Pero el mar nunca le había fallado. Se quedó un rato más en la cubierta, escuchando el murmullo de las olas. El pasado se quedaba atrás. El futuro, incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con ello. El tornado avanzaba firme sobre las aguas del Mediterráneo, cortando las olas con una elegancia natural. El sol ya se había ocultado, dejando tras de sí un rastro de luz dorada que se desvanecía lentamente en la inmensidad azul. El aire estaba templado, el cielo despejado, y las estrellas comenzaban a brillar, esparcidas como pequeños diamantes sobre la bóveda celeste. Sebastián estaba en la cubierta, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el horizonte. La brisa salina le refrescaba la piel y le llenaba los pulmones con ese olor tan familiar, tan suyo. Siempre había pensado que el mar tenía una forma particular de hablar con aquellos que sabían escucharlo. Y ahora, en este preciso momento, le hablaba a él. No le pedía nada. No le exigía respuestas ni explicaciones. Solo lo aceptaba, tal como era. Libre. Por fin, libre. Durante días, había intentado dejar atrás el pasado, forzándose a no pensar en Isabel, en Mateo, en todo lo que había ocurrido. Pero sabía que era imposible. El pasado nunca se disolvía tan fácil, se adhería a la piel como la sal del mar. Como un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que nunca volvería a ser. Pero ya no dolía. Eso era lo que realmente importaba. Sebastián se quedó inmóvil un rato más, hasta que una voz lo sacó de sus pensamientos. «Capitán, el viento está cambiando. Parece que se avecina tormenta». Se giró y vio a uno de sus marineros, un hombre llamado Andrés, con el rostro iluminado solo por la tenue luz de la linterna que llevaba colgando de su chaleco. Sebastián asintió. «Avisa al timonel, que mantenga el rumbo, pero atentos a cualquier cambio brusco». Andrés asintió y se alejó a paso firme por la cubierta. Sebastián levantó la mirada hacia el cielo. Efectivamente, a lo lejos, una mancha oscura comenzaba a formarse en el horizonte. No le preocupaba. Las tormentas iban y venían. Él había sobrevivido a muchas. Ahora, una más no iba a detenerlo. 3 días después, el viento había azotado el barco sin descanso. Durante horas, el tornado había luchado contra la furia del océano, resistiendo cada embestida de las olas con la solidez de un navío experimentado. La tripulación había trabajado con precisión, asegurando las velas, ajustando los cabos, protegiendo cada rincón del barco. Pero Sebastián no sintió miedo. No esta vez. En cambio, había sentido algo completamente diferente. ¿Adrenalina? Un desafío. Como si la tormenta fuera la última prueba que el mar le ponía antes de concederle la paz. Y al final, la superaron. Cuando los vientos se calmaron y el sol volvió a filtrarse entre las nubes dispersas, Sebastián sintió que algo dentro de él también se había asentado. Por primera vez en meses, durmió profundamente. Despertó al amanecer con una sensación extraña en el pecho. Algo nuevo. Una ligereza que no había sentido en años. Se vistió y subió a la cubierta. El mar estaba sereno. Las olas pequeñas y tranquilas. El cielo despejado, bañado en tonos naranjas y dorados. Y entonces lo supo. Había llegado a donde tenía que llegar. No era un destino físico. No era un puerto ni una ciudad. Era un estado mental. El mar no solo lo había salvado. Lo había transformado. Un mes después, Sebastián llegó a un pequeño puerto en la costa de Grecia. Un pueblo pesquero donde el tiempo parecía moverse más lento. Calles estrechas, casas blancas con techos azules, mercados con pescado fresco y olor a pan recién horneado. Decidió quedarse un tiempo. El barco necesitaba mantenimiento. Pero él también. Alquiló una pequeña casa en lo alto de una colina, con vista directa al mar. Pasaba los días caminando por la playa, tomando café en las terrazas del pueblo, charlando con los pescadores. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan. No tenía un rumbo fijo. Y eso le gustaba. Una mañana, mientras bebía su café en la plaza, un hombre mayor se sentó junto a él. «Pareces un hombre que ha viajado mucho», comentó el anciano en un español sorprendentemente fluido. Sebastián sonrió. «Lo suficiente. Pero ahora pareces alguien que ha encontrado su hogar». Sebastián miró el mar, sintió la brisa y pensó en esas palabras. Por primera vez, no sintió la necesidad de partir de inmediato. Tal vez era cierto. Tal vez, después de toda una vida buscando,
finalmente había encontrado su hogar en la inmensidad del mundo. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El mar era un mundo sin pasado ni futuro, solo un presente eterno. Una corriente constante que no permitía mirar atrás. Sebastián lo comprendió cuando se despertó una mañana en su pequeña casa en la colina. Abrió los ojos y escuchó el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Ya no sentía el peso del tiempo. No existía la prisa. No existía la ansiedad. Por primera vez en su vida, todo estaba en calma. Bajó al pueblo como cada día, cruzando las calles estrechas de piedra blanca que reflejaban el sol matutino. Saludó a los pescadores en el puerto, quienes ya lo conocían bien. Y se detuvo en la panadería para comprar un pedazo de pan fresco. Hoy el viento viene del norte, comentó el anciano de la plaza, el mismo con quien había hablado semanas antes. Sebastián miró el horizonte. Sí, lo sentí esta mañana. ¿Te quedarás mucho más? La pregunta quedó flotando en el aire. Sebastián no tenía respuesta. Antes, su vida había estado marcada por fechas y rutas, por puertos a los que debía llegar y barcos que debía zarpar. Pero ahora, no había destino. Solo el océano. Solo el viento. Solo él. Los restos del pasado. Esa tarde, decidió dar un paseo más allá de las colinas, donde las ruinas de una vieja fortaleza aún se mantenían en pie. Desde allí, el mar se veía infinito, un lienzo azul que se extendía sin fin. Se sentó en una roca y dejó que la brisa marina le revolviera el cabello. Fue entonces cuando recordó su antiguo hogar. No la casa, ni los objetos, ni siquiera los momentos felices. Recordó la mentira. Recordó a Isabel y Mateo, las miradas furtivas, los susurros en la cocina. Recordó cómo se había sentido al escuchar su destino planeado en su propia casa, en su propia mesa. Pero ahora todo aquello parecía tan lejano. Un recuerdo borroso de una vida que ya no era suya. Sacó un cigarro que había comprado en el mercado del puerto y lo encendió con calma. Nunca había sido fumador, pero en ese momento le pareció apropiado. Dejó que el humo se mezclara con el viento. No quedaba nada de lo que había sido antes. Era un hombre nuevo. Un nuevo rumbo. Pasaron días, luego semanas. Sebastián se acostumbró a la rutina del pueblo. Ayudaba en los barcos pesqueros cuando necesitaban manos extra. Aprendió a cocinar algunos platos locales. Se perdió en conversaciones con viajeros que llegaban al puerto, escuchando sus historias como si fueran mapas de mundos desconocidos. Pero siempre había algo en el horizonte. Algo que lo llamaba. Una mañana, mientras caminaba por la playa, vio un pequeño velero atracado cerca de las rocas. No pertenecía a ningún pescador del pueblo. Se acercó y encontró a un hombre alto, de barba entrecana, que estaba revisando las velas. «Bonito barco», comentó Sebastián. El hombre levantó la vista y sonrió. «Gracias, es un viejo compañero. Ha visto más mares de los que recuerdo». «¿A dónde vas?» «No lo sé», respondió el hombre con un encogimiento de hombros. «Solo sigo el viento». Sebastián sonrió. «Eso suena bien. ¿Quieres venir?» La pregunta lo tomó por sorpresa. El hombre notó su expresión y rió. «No te conozco, pero reconozco a un hombre que pertenece al mar cuando lo veo. Y tú, bueno, llevas demasiado tiempo en tierra firme». Sebastián miró el velero. Miró el océano. Sintió el viento en la piel. Y en ese momento, lo supo. Nunca había dejado de ser un marinero. Solo había estado esperando el momento adecuado para zarpar de nuevo. Asintió lentamente. «Sí, quiero venir». La última partida. Esa noche, empacó lo poco que tenía. No dejó cartas. No se despidió. El pueblo había sido un refugio, pero nunca sería su destino final. Al amanecer, caminó hacia el puerto y subió al velero. El hombre soltó las amarras y se alejaron de la costa. Sebastián miró una última vez la tierra firme antes de que desapareciera detrás del horizonte. No sintió pena. No sintió nostalgia. Solo sintió la emoción de lo desconocido. El océano lo había llamado de nuevo. Y esta vez, nunca volvería. El velero se deslizaba con gracia sobre las aguas abiertas, su casco cortando la superficie del mar como una hoja afilada. Sebastián se apoyó en la barandilla, sintiendo el ritmo del océano bajo sus pies, como un viejo amigo que lo recibía después de una larga ausencia. El sol se elevaba en el horizonte, reflejándose en las olas como si fueran fragmentos de oro líquido. Era un nuevo viaje. Uno sin mapas, sin destino. Solo la inmensidad del océano y el viento marcando el rumbo. El capitán del velero, el hombre de barba entrecana, se acercó con una taza de café en la mano y se la ofreció. «Dormiste como un marinero», comentó con una sonrisa. Sebastián la tomó y asintió. No había dormido tan bien en años. «El mar tiene esa forma de curar», respondió el capitán. «Pero también pone a prueba». Sebastián observó cómo las velas se inflaban con el viento. Sabía que tenía razón. El océano era un juez implacable. Pero también era un santuario. Y ahora, era su hogar. El pasado que se ahoga. Los primeros días en el velero fueron una transición.
Sebastián había pasado años en grandes buques mercantes, pero la vida en un velero era distinta, más íntima, más desafiante. Aprendió a leer las velas con precisión, a racionar el agua dulce, a prever los cambios del viento con solo mirar el cielo. Y con cada día que pasaba, su mente se iba despejando. Su antiguo hogar. Isabel, Mateo. La traición. Todo eso se iba desvaneciendo, como la espuma de las olas al chocar contra la proa. No había nada que lamentar. No había nada que recuperar. Solo quedaba avanzar. El primer gran desafío. Una semana después de zarpar, el clima cambió. El viento aumentó su fuerza. El cielo se cubrió de nubes grises. Sebastián y el capitán trabajaron juntos, asegurando las velas, revisando la dirección del viento, preparando el barco para lo que estaba por venir. Cuando cayó la noche, la tormenta golpeó con furia. Olas de 5 metros, viento cortante, la lluvia azotando la cubierta con una fuerza casi cegadora. Sebastián sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Era peligroso, pero también era vida. Se aferró a una cuerda mientras el capitán luchaba por mantener el timón. «No te caigas, muchacho», gritó el hombre, con una sonrisa salvaje en el rostro. «No hemos venido aquí para morir todavía». Sebastián rió, incluso mientras el agua lo golpeaba en la cara. No iba a morir aquí. Había sobrevivido a tormentas peores. No tormentas de agua y viento. Tormentas de traición, de mentiras, de engaños. Y si había vencido esas, nada en este mundo podría derribarlo ahora. Después de horas de lucha, la tormenta comenzó a ceder. El mar se calmó lentamente, como si estuviera satisfecho de haber puesto a prueba a los navegantes. El capitán se apoyó en el timón y miró a Sebastián con aprobación. «Eres un verdadero hombre de mar». Sebastián no respondió. Solo miró el horizonte. Por primera vez en su vida, realmente se sentía en casa. El encuentro. Los días siguientes fueron tranquilos. El sol brillaba sobre el océano infinito. El viento era favorable. Todo era perfecto. Hasta que divisaron otro barco en la distancia. Un carguero pequeño, apenas visible en el horizonte. Sebastián tomó los binoculares y lo observó con atención. Algo no estaba bien. El barco estaba a la deriva. Nadie en la cubierta. Solo el sonido del mar. «Nos acercaremos», dijo el capitán. Al llegar, encontraron el casco golpeado por el viento, la madera crujía con cada ola. Saltaron a bordo. El interior estaba vacío. No había señales de tripulación. Pero lo más extraño, el comedor seguía con la mesa puesta. Los platos, las tazas de café medio llenas, como si la gente hubiera desaparecido en un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. «Esto no me gusta», susurró el capitán. Registraron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Sebastián miró las olas. El mar guardaba muchos secretos. Y tal vez, este barco era uno de ellos. Decidieron alejarse y dejarlo allí, un espectro flotando en la inmensidad. Esa noche, Sebastián se quedó despierto en la cubierta, mirando el cielo. El mundo era un lugar misterioso. El mar, aún más. Y ahora, su vida estaba llena de ambos. El último horizonte. Pasaron meses, recorrieron islas, atravesaron mares desconocidos. Sebastián ya no contaba los días, porque el tiempo había dejado de importar. Solo había amaneceres y atardeceres, solo el sonido del agua y el viento. Una mañana, el capitán se acercó a él mientras observaban el amanecer. «Ha sido un buen viaje», dijo el hombre. Sebastián asintió. «El mejor». El capitán lo miró con seriedad. «Pero sé que quieres seguir solo». Sebastián no respondió de inmediato. Pero sabía que era verdad. Había llegado el momento. El capitán le dio un apretón de manos. «Siempre hay un lugar para ti en mi barco». Sebastián sonrió. Pero ya tenía su propio rumbo. El hombre que volvió a nacer. Un día después, Sebastián zarpó en un pequeño bote. Navegó sin destino, sin prisa. Solo él y el mar. No necesitaba nada más, porque ya no era el hombre que había sido. El Sebastián que había amado y confiado ciegamente. El Sebastián que había sido traicionado. Ese hombre se había ahogado junto a su pasado. Ahora, solo quedaba un marinero sin rumbo. Un hombre libre. Un hombre que nunca volvería a tierra. El océano se extendía en todas direcciones, un manto de azul infinito que parecía no tener fin. Sebastián navegaba solo. Había partido del velero con solo lo esencial, agua, provisiones y un pequeño bote con vela. No tenía brújula, ni mapas, solo su instinto, solo el viento. Y por primera vez, no sentía miedo. No sentía nada que no fuera libertad absoluta. Las noches eran frías y solitarias, iluminadas solo por la luna reflejándose en el agua. Los días eran calurosos y silenciosos, con el sol abrasando su piel y el viento llevándolo más lejos de lo que jamás había ido. No había nadie con quien hablar, nadie con quien compartir un pensamiento, solo él y el mar. Y sin embargo, nunca se había sentido tan vivo. Los días de silencio. El tiempo dejó de tener sentido.
Los días se fusionaban en una secuencia interminable de amaneceres y atardeceres. Al principio, contaba los días en la madera del bote con su navaja. Pero eventualmente, dejó de hacerlo. El tiempo no importaba. No había destino. No había regreso. Solo el viento, las olas y el sonido de la madera crujiendo con cada movimiento del mar. Sebastián aprendió a sobrevivir con lo que tenía. Recolectaba agua de lluvia. Pescaba con un anzuelo improvisado. Se acostumbró a la sal en su piel, al sol quemándole la espalda. Al hambre que a veces llegaba como un fantasma silencioso. No le importaba. No necesitaba más de lo que el mar le daba. El encuentro con el gigante. Una noche, mientras dormía bajo las estrellas, el bote se sacudió con violencia. Sebastián se despertó de inmediato, con el corazón acelerado. El agua a su alrededor se agitaba de una manera extraña. Y entonces lo vio. Apenas una sombra bajo la superficie. Gigantesco. Moviéndose lentamente bajo su bote, como si estuviera explorándolo. Un cachalote. Uno de los más grandes que jamás había visto. Sebastián se quedó inmóvil. El animal giró, emergiendo por un instante, dejando escapar un chorro de agua de su espiráculo. Entonces bajó de nuevo, desapareciendo en las profundidades. El mar volvió a quedar en calma. Sebastián sonrió. No estaba solo. El océano siempre tenía compañía para aquellos que sabían verla. Las islas perdidas. Después de semanas a la deriva, vio algo en el horizonte. No un barco. No un puerto. Una isla. Pequeña, rodeada de palmeras, con una playa de arena blanca y agua cristalina. Sebastián sintió algo dentro de él moverse. No emoción. No esperanza. Solo curiosidad. Remó hasta la orilla y pisó tierra firme por primera vez en meses. El suelo se sentía extraño bajo sus pies. Demasiado sólido. Demasiado real. Exploró la isla. No había casas. No había señales de vida humana. Solo naturaleza. Un paraíso intacto. Cazó con una lanza improvisada. Bebió agua dulce de un arroyo escondido entre las rocas. Encendió fuego por la noche y observó las estrellas. Y en ese momento, por primera vez, pensó en lo que significaba estar realmente solo. No en el sentido de abandono. No en el sentido de tristeza. Sino en el sentido de no pertenecer a nadie. A ningún lugar. A ninguna persona. Solo a sí mismo. Y se dio cuenta de algo. No quería volver. Nunca. Los cazadores de leyendas. El tiempo siguió pasando. Tal vez meses. Tal vez años. El mundo lo había olvidado. Pero el océano lo recordaba. Un día, mientras observaba el horizonte desde una roca, vio algo que no esperaba. Un barco. Pero no un barco mercante ni un pesquero. Era un barco pequeño, de madera, con una bandera extraña. No parecía un barco cualquiera. Se ocultó entre la maleza y observó cómo desembarcaban 3 hombres. Exploradores. O tal vez cazadores de historias. Los escuchó hablar en un idioma que reconoció de inmediato. Español. Dicen que un hombre desapareció hace años y terminó aquí. ¿Un náufrago? Más que eso. Un marinero que dejó todo atrás. Sebastián sonrió en la oscuridad. Se habían convertido en su propia leyenda. Pero no se dejó ver. No tenía nada que decirles. No tenía nada que explicar. Solo esperó a que se fueran. Y cuando lo hicieron, supo que había tomado la decisión correcta. El último horizonte. Sebastián vivió el resto de su vida en aquella isla. Nunca volvió a la civilización. Nunca sintió la necesidad de hacerlo. El océano le había dado todo lo que necesitaba. Y cuando llegó su hora, no hubo miedo. No hubo tristeza. Solo cerró los ojos, escuchando el sonido de las olas. Y desapareció en la eternidad del mar. Sin lápidas, sin nombres, solo un hombre que se convirtió en el océano mismo.